Conoce los alimentos que te hacen daño. Aquí tu médico amigo, el doctor Carlos Sidre, internista en Puerto Rico. Bienvenidos a otro episodio de nuestras cápsulas de salud para llevar información de la buena a todos ustedes y que tengan una vida más saludable, más productiva y llena de cosas buenas. Hoy les quiero hablar de algo que ha sido una observación en los últimos años en mi práctica y en mi persona también. Me refiero a los alimentos agresores. Yo me había dado cuenta que yo no soy diabético, pero que en ocasiones pues yo salía con la azúcar alta y me di a la tarea de orientarme, tener más información, saber cuánto me afecta, cuánto me sube cada alimento que yo como. Y entonces utilicé un glucómetro. Como ustedes saben, el glucómetro es una herramienta sumamente importante para saber cómo está funcionando su sistema y su azúcar, cómo sube su azúcar. Y entonces me di cuenta que habían algunos alimentos que me subían mucho el azúcar. Y los hemos identificado como alimentos agresores. En general, la mayoría de las personas son agresores los alimentos como el trigo, el arroz y el maíz. Eso con mucha frecuencia, si uno le da exceso de esos alimentos a las personas, vamos a darnos cuenta que le sube demasiado el azúcar y eso no es normal. Al subirle el azúcar después de comer estos alimentos, pues el paciente va a tener niveles altos de insulina, el paciente va a tener niveles altos de azúcar en la sangre. ¿Y en qué se va a traducir eso? En sobrepeso, en acumulación de grasa y en enfermedades, porque eso causa inflamación en todo el cuerpo, en todos los órganos. Nosotros no estamos hechos para que en nuestro sistema esté circulando todo el tiempo azúcar, esté circulando todo el tiempo insulina, y eso pues a la larga va a traer enfermedades. Y a mí me hace muchísimo sentido que si un alimento, tú chequeas el azúcar y sube, pues yo entiendo que ese alimento se debe de restringir de la dieta de uno. En mi caso, yo me he dado cuenta que yo al comer arroz, al comer galletas dulces, al comer pana, me sube la azúcar. A las 2 horas después de haber comido, tengo la azúcar alta. Y yo lo he identificado como alimentos agresor. Al eliminar estos alimentos, yo siento como mi cuerpo empieza a reducir el porciento de grasa, empiezo a sentirme más ágil. La mente funciona con más claridad. No ocurren estos episodios de uno después de comer que se siente como que no puede pensar bien. No, al eliminar estos alimentos agresores, pues he notado eso. Y para que ustedes tengan una mejor idea, les hice aquí una tabla de cómo identificarlo. Ustedes se chequean la azúcar con el glucómetro antes de haber comido, que deben estar alrededor de los 90 antes de haber comido, y se van a chequear el azúcar a las 2 horas después de haber comido. Lo normal, y si no están ingiriendo un alimento agresor, es que el azúcar después de los 90 suba un poco a la hora y pico, alrededor de los 100 más o menos, y que a las 2 horas vuelva otra vez al número base que tenía inicialmente. Eso es una respuesta normal, y ese alimento pues usted lo puede seguir comiendo sin problema ninguno. Si usted come un alimento, que haga la prueba, o si usted se come un plato de harina de maíz o se come un plato de avena y se chequea el azúcar antes de comérselo y tiene 90, chequéesela a las 2 horas. Posiblemente, si es un alimento agresor para usted, va a notar que a las 2 horas ese azúcar, la curva de subida va a ser mucho más alta y posiblemente va a llegar más de 130, 140 y se va a tardar un poco más a regresar a lo normal. Y ahí pues ya usted ha identificado un alimento que es agresor. Y les recomiendo que ese alimento lo limite, lo restrinja o lo elimine de su dieta porque le está haciendo daño, le está causando inflamación, le está causando acumulación de grasa. Y por eso uno ve, por ejemplo, que uno ve tantos sonogramas que uno le envía a los pacientes, todo el hígado relleno de grasa. Está acumulada la grasa, no solamente en la barriga, sino en todas partes del cuerpo se empieza a acumular la grasa porque han ocasionado una alteración tal en el cuerpo que la azúcar y los niveles altos de insulina crean
todo este desbarajuste metabólico que ocurre. Y yo creo que es algo bien sencillo, es algo bien fácil, no es nada complicado y que tiene mucho sentido. No estamos hablando de ciencia complicada, estamos hablando de algo que nos puede ayudar mucho a vivir mejor. Si tienen preguntas, nos las hacen. Si tienen dudas, busquen información en Diabetes Sin Problema, que también habla con más profundidad de este tema. Y les exhorto que se sigan educando y que se sigan recibiendo información como debe ser para la salud y para el bienestar de todos, porque un paciente educado puede ser ayudado.